¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre el tema es sentido de pertenencia, ¿sí? El sentido de pertenencia es porque necesitamos muchas veces sentirnos parte de un lugar, ¿sí? Porque sentirnos parte va más allá de ser parte, porque nosotros podemos saber que somos parte, ¿sí? Podemos entender que somos parte, pero por ahí no nos sentimos parte, ¿sí? Y entonces acá se genera un gran conflicto emocional y espiritual, porque si nosotros somos parte, pero no nos sentimos parte, ¿sí? Es como que no sentimos el compromiso, ¿sí? Es como que estamos a la deriva y nos sentimos extranjeros en el lugar donde estamos. Sentimos que estamos en un lugar, pero no nos sentimos parte del lugar, ¿sí? Sentimos que estamos en un lugar, pero estamos pareciera fuera de la familia. Y como que sentimos en nuestro corazón que estamos con un pie adentro y un pie afuera del lugar donde nos encontramos. Entonces yo quisiera compartir, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. O un poquito más. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Amén. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en espíritu. Cuando dice extranjeros ni advenedizos, advenedizos significa extraños, forasteros, de otro lugar, ¿sí? Entonces Dios no quiere que nosotros nos sentamos extraños ni que nos sentamos forasteros o que no pertenecemos. El Señor no quiere que te sientas advenedizo, que te sientas una visita en un lugar, ni que te sientas extranjero. Dios nos llamó, ¿sí?, a su luz admirable para que nosotros seamos familia de Dios, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos su familia, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios, que nosotros seamos de la familia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Ciudadanos de los cielos, ¿sí? El día jueves estuvimos hablando acerca de ser ciudadanos de un lugar, ¿se acuerda? Sí, estuvimos hablando acerca de ciudadanía del reino, ciudadanía del cielo. Entonces nosotros tenemos que buscar ser, ¿sí?, hijos o ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Y que nosotros nos sintamos identificados con ser del reino de los cielos, ¿sí? Que nosotros digamos, me estoy preparando para poder rendir la ciudadanía y que yo tenga el pasaporte de los cielos, le estaba diciendo, ¿sí? Entonces necesito esa ciudadanía del cielo, necesito ser parte del cielo en mi vida. Y ser ciudadano, ¿sí?, se diferencia a ser visitante, se diferencia a ser extranjero, se diferencia a ser un forastero, ¿sí?, en que no solamente que no tengo pasaporte, sino que voy de visita. Entonces es como que no tengo pertenencia al lugar, ¿sí? Hace unos años atrás tuve la oportunidad de visitar otro país, tuve la oportunidad de ir a Colombia, y cuando uno va, ¿sí?, pasa por la aduana, ¿sí?, y entrega el pasaporte y ahí te sellan el pasaporte. ¿Vieron las películas que ahora te miran? ¿Sí? Ven que sos vos, te miran el coso y se aseguran de que sos vos. No sé qué ven en una computadora ahí y te dan el pasaporte sellado como que entraste y te dan el pasaporte sellado de que saliste. Entraste y saliste al país. Y entonces te queda todo registrado en tu pasaporte, ¿sí?
Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, ¿sí? Y cada vez que venimos parece que solamente te pegan el sellito. Y cuando salimos te ponen ese sellito, porque después vivimos como si no fuéramos los ciudadanos del cielo. Porque si somos ciudadanos del cielo, ¿sí? No necesitamos acreditar de que somos del cielo, ¿sí? Pero ahora, en la medida que vamos entrando en el tema, vamos a tratar de ir dilucidando de qué estamos hablando. Entonces, no somos extranjeros, estábamos diciendo, ¿sí? Entonces, como ejemplo, yo estaba pensando acerca de que, ¿vieron las películas que se habla de Estados Unidos cuando entran, ¿sí? Y son extranjeros de un lugar? ¿Sí? Hay un ejemplo en esto, ¿sí? También, cuando hablamos de extranjeros, es aquellas personas que entran, como le estaba diciendo recién, ¿no? Entran a un país, ¿sí? Pero después tienen que volver a salir en algún momento. Y algunos entran por visa de trabajo, otros entran por visa de estudio, otros entran por visa no me sale. Visa de trabajo, de estudio, ¿sí? Y visa de turista. Entonces, entramos y salimos. Y hay algunas personas que se quedan en el lugar trabajando ilegalmente, ¿sí? Son ilegales ahí, en ese país. Entonces, cuando se dan cuenta que son ilegales, los tratan de sacar del lugar donde están. No pueden permanecer en ese lugar. Y bueno, lo mismo pasa, como les estaba diciendo recién, cuando somos ciudadanos del reino. Entonces, necesitamos ser ciudadanos y no, ¿sí?, extranjeros. ¿Por qué? El extranjero no tiene sentido de pertenencia, ¿sí? Un extranjero es como aquel que alquila un auto, ¿sí? Alquila un auto y esa persona que alquiló el auto, ¿sí?, no lo lava, no le cambia las ruedas, no le arregla el motor, ¿sí? No hace nada del auto. Él agarra, lo único que tiene que hacer es ponerle combustible. Terminó de usar el auto, le llena el tanque y lo entrega así como está. Y el que se hace cargo es el dueño. De la misma forma es cuando nosotros, ¿sí?, somos extranjeros. No tenemos, ¿sí?, un compromiso con el lugar en el que estamos. No tenemos un compromiso con el reino de los cielos. Nos aprovechamos de los beneficios del reino de los cielos, pero no tenemos un compromiso con el cielo. En una oportunidad vinieron 10 hombres leprosos delante del Señor. Vinieron 10 leprosos y los 10 fueron sanados, pero uno vino a dar gracias a Jesús y a darle gloria a Dios por lo que había ocurrido, por la sanidad de su cuerpo. Y entonces no eran 10 los que fueron sanados, y los 9 ¿dónde están? Y este hombre no le supo decir dónde estaban los otros 10. Y le dijo, vete, ¿sí?, vete en paz. Lo mandó Jesús. Pero ven que como muchas veces las personas somos extranjeros, ¿sí?, en el reino de Dios. Él vino, los 10 vinieron al reino, recibieron los beneficios del reino, recibieron los beneficios de los ciudadanos, ¿sí?, de la ciudadanía, pero después volvieron a su lugar, volvieron al mundo, volvieron a la tierra y no bendijeron el nombre del Señor, ¿sí? Sin afán de hablar mal de nadie, por favor, ¿sí? Se vieron que hace un tiempo atrás salió en las noticias que hubo un cierre en las fronteras. Entonces, decidieron en la zona de Jujuy, de Salta, hacia el norte, de que iban a hacer, que los hospitales le iban a cobrar a los extranjeros que vinieran, ¿sí?, de otro país, para atenderse. Y dice que la cantidad de extranjeros que venían al país, ¿sí?, se redujo grandemente y los hospitales comenzaron a tener insumos, ¿sí?, porque gran cantidad de los insumos no eran gastados en la gente del país, sino de los países extranjeros.
¿sí? Al cerrarse las fronteras, al cobrar por eso, las personas de otro país se quedaron en su país. Entonces, ese es un ejemplo de aquellas personas que van a recibir los beneficios, ¿sí?, de un reino, de un lugar, ¿sí?, sin ser parte del lugar. Son extranjeros, ¿sí? Lo mismo, eso mismo es lo que pasa. La gente se beneficia de los recursos del cielo, de las bendiciones de Dios, de los beneficios de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí?, de lo que Dios tiene para dar, pero uno no está, ¿sí?, comprometido con lo que Dios quiere hacer, sino que somos extranjeros, ¿sí? Y Dios no quiere que seas extranjero, Dios quiere que seas ciudadano, ¿sí? Dios quiere que decirle al que está a tu lado, Dios no te quiere extranjero, Dios te quiere ciudadano, ¿sí? ¿Cuántos extranjeros hay acá? Esa. Nadie levanta la mano, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Entonces, segundo, los extranjeros, el extranjero no está comprometido con el idioma del reino, ¿sí? El extranjero no se compromete. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, hablando todos una misma cosa, ¿sí? Los que son ciudadanos del reino hablan todos lo mismo. Tenemos el idioma de Dios, hablamos la misma cosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que se habla? ¿Qué idioma se habla en el cielo? ¿Se habla hebreo? ¿Se habla arameo? ¿Se habla griego? ¿Qué es lo que se habla en el cielo? Entonces nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hablar cuando lleguemos al cielo. Pero hay un idioma que la Biblia nos habla, que es el idioma de Dios. Y Dios habla fe, ¿sí? Dios habla fe, ¿sí? Todas las cosas se mueven por declaración de fe. Todo el reino se mueve a través de la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que hay en el reino de los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en el mar y lo que está en el aire, fue hecho por Dios y para Dios a través de la declaración de su palabra. No hay nada más poderoso en la tierra que la palabra de Dios, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces nosotros pensamos que Dios, ¿sí?, habla fe. Todo lo que nosotros declaramos en fe, todo aquel que habla en fe, es aquel que habla el idioma de Dios, ¿sí? Y este hablar fe también nos lleva a entender cómo es el gobierno de Dios. La palabra escrita, ¿sí?, la palabra de Dios escrita que tenemos en nuestra Biblia, ahí están las reglas del cielo, los valores del cielo y las leyes del cielo. Entonces la palabra de Dios es la que a nosotros nos va marcando cómo se mueve, cómo se vive, cómo nos manejamos como hijos de Dios y como ciudadanos del cielo. Entonces la palabra de Dios es la que a nosotros nos tiene que estar marcando, ¿sí? Entonces tenemos que tener el lenguaje de Dios, el lenguaje de fe, el lenguaje de los cielos, conociendo la palabra de verdad, ¿sí? Porque aquel que es extranjero no quiere aprender el lenguaje del cielo. Entonces nos vamos a dar cuenta, ¿sí? ¿Sabe que cuando vos vas a Capital, ¿sí?, vas caminando por la parte del microcentro, te das cuenta enseguida cuando alguien es extranjero porque lo escuchás hablando, ¿sí? Te das cuenta si es brasileño porque habla en brasileño. Te das cuenta si es inglés porque... Y después hay otros idiomas que no sé cuáles son, ¿sí? Hasta ahí llegué. Pero te das cuenta porque escuchás, tu oído se afina y decís, no, este no es de acá. No. ¿Sí? No sé ni de qué idioma es. ¿Sí? ¿Usted me entendió? Yo no. ¿No? Por ahí dije alguna palabra en algún idioma, no tengo ni idea si es así o no. Pero las personas
vamos a encontrar que vienen personas a la iglesia y que hablan idioma, ¿sí?, que no es del reino. ¿Por qué? Porque no hablan fe. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que son personas que se están quejando todo el tiempo. Oh, está lloviendo, oh, va a llover. La verdad que no vamos a poder ir a la iglesia. Un desastre, ¿eh? Y bueno, nos vamos a tener que quedar viendo Netflix. ¿Sí? No, que van a decir, no, vamos a orar, Padre, como dice tu palabra, ¿sí?, para que pare la lluvia. No, agarra y se empieza a quejar y empieza a hablar de forma medio. Pero siempre llueve el barro hasta la rodilla, pero me tiene cansado tanta lluvia. Y cuando está seco, no llueve. Ay, pero tanto calor va a ser. Este polvo me ensucia toda la zapatilla. Y por todo nos quejamos, ¿sí? Entonces, estoy hablando fe, estoy hablando el idioma de Dios. ¿Qué idioma estoy hablando? Estoy hablando el idioma del mundo. Estoy hablando el idioma de la tierra. Porque estoy quejándome. Hay queja en mi boca. Soy extranjero. Soy extranjero. Estoy hablando lo que no tengo que hablar. ¿Sí? Otra de las cosas que habla un extranjero es hablar malas palabras. Una persona que dice malas palabras todo el tiempo es un extranjero. Porque en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí?, dice San Juan capítulo 1 que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra, ¿sí? Y si la palabra es Jesús, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios, ¿sí?, ¿qué tiene que haber en mi boca? Palabra de Dios, palabra del reino. ¿Y saben qué? En la Biblia no existe ninguna de esas, ¿sí? Y otras tantas tampoco están ahí. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos otro idioma? ¿Cuántos hay que están practicando otro idioma? ¿Sí? ¿O cuántos hay que están practicando el idioma de la tierra todavía? Todavía no aprendieron a hablar el idioma de Dios, el idioma del cielo. Todavía no estamos hablando del todo la palabra de Dios. No, pero pastor, se aprende a hablar en otro idioma aprendiendo las malas palabras primero. ¿Escucharon por ahí? Pero primero tiene que aprender malas palabras. Porque ¿quién dijo eso? Y a los bebés le empiezan a decir malas palabras cuando empiezan a crecer, ¿sí? Ay, no sé si es por una gracia o porque quieren que aprenda a decir así. Pero te imaginas venís a la iglesia y el bebé empieza a decir malas palabras. ¡Qué bonito! ¿Sí? Las cosas que le enseñan en esa casa. ¿Sí? Le están enseñando a ese bebé a hablar en otro idioma. No es el idioma que hablamos en la iglesia, no es el idioma de Dios, no es el idioma de la palabra de Dios para nosotros. No es ese idioma. ¿Sí? Otras personas, esas personas mismas también hablan derrota. Todo me sale mal. Tengo que ir a rendir la materia. No, pero seguro que desapruebo. Y esa ya es la excusa para no estudiar. Seguro que, y claro, ¿qué te vas a probar si no estudiaste nada? ¿Sí? ¿Cómo va la secundaria por ahí? ¿Cuántas materias se llevan? Mejor. Aleluya. ¿Sí? Entonces, hablamos queja. ¿Sí? ¿Cuál es el idioma? Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar fe. Tenemos que aprender a hablar en confianza. No, yo confío que Dios está conmigo. Yo sé que Dios va a bendecir mi casa. Dios va a bendecir mi familia. Mi casa y yo serviremos a Dios. No, pero tu hijo es un desastre. Es un siervo del Señor. Aunque sea un desastre, yo empiezo a declarar fe. ¿Sí? Todos me dicen, no, pero tu hijo es terrible, un dolor de cabeza. No, mi hijo es un siervo del Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Sí? No, pero tu marido es un delincuente. No va a ser más un delincuente. Es un siervo de Dios y que va a levantar, va a ser enviado a predicar el evangelio a las naciones porque su vida va a ser cambiada y transformada.
y empiezo a hablar, a declarar fe y confianza de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que declarar la palabra de Dios, la palabra del cielo. Tengo que hablar, mi boca se tiene que llenar del idioma de Dios, ¿sí? Del idioma de Dios. Entonces tengo que comenzar a declarar promesa. No puedo estar declarando derrota. No, mi hijo es un delincuente, se droga. No, ese no es el idioma de Dios. Ese no es el idioma del cielo. Mi hijo va a dejar la droga y se va a convertir y es un siervo del Señor, ¿sí? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi casa va a ser salva. Yo solito estoy orando ahora. Yo solito estoy viniendo de la iglesia. Pero dentro de poco tiempo la palabra de Dios se va a cumplir en mi casa y en mi familia. Amén. Entonces empiezo a declarar fe. Empiezo a declarar y empiezo a hablar el idioma del cielo, ¿sí? Empecemos a hablar en otro idioma, ¿sí? Nosotros hemos nacido en el mundo, hemos nacido en esta tierra, estamos acá, entonces sabemos hablar todo lo que acá se habla, pero empezar a aprender a hablar otro idioma, ¿sí? Y hacete bilingüe, ¿sí? Hacete bilingüe, comenzá a aprender a hablar el idioma del cielo y empezá a hablar fe, a declarar fe, ¿sí? Y es difícil muchas veces, porque vamos a la calle, vamos a comprar y estamos haciendo fila en el banco, en algún lugar, y usted dice, pero la verdad que este gobierno ya me tiene... Todo el mundo te dice lo mismo. Entonces yo la verdad no me quejo del gobierno, ¿sí? No es que sea partidario de este gobierno, pero no me voy a quejar. ¿Por qué no me quejo? Porque mi boca tiene que dejar de hablar el mismo idioma que habla este mundo, ¿sí? Yo no hablo más el idioma de esta tierra. Tengo que erradicarlo de mi vida. Y declaro, aunque parezca que las cosas me van mal, yo comienzo a declarar que las cosas me empiezan a salir bien. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Entonces, la palabra de la promesa, Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. A ver, levante la mano, porque las voces... Bueno, gracias. Entonces, si usted ama a Dios, aunque las cosas parezcan que están saliendo mal, aunque las cosas parecen que van para atrás, aunque parezca que están pasando todo el tiempo por luchas, por pruebas, por procesos, por dolor, si usted ama a Dios, Dios va a dar vuelta a la situación y va a usar esa situación que parece negativa y dolorosa en positiva y en bendición para su vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo te ayuda para bien, ¿sí? Entonces, decir al que está al lado, aprender a hablar en otro idioma. Aprender a hablar en otro idioma. Todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Eso, ahí ya aprendimos una palabra nueva. ¿Se ve? Todo te va a salir bien. Entonces aprendemos a declarar y hablar en la palabra del Señor, ¿sí? Punto 3. Los extranjeros viven anhelando el pasado, ¿sí? El extranjero añora el pasado. Dice en Números, capítulo 11, versículo 4, ¿sí? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¡Ay, qué lindo Egipto! Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. Anhelaban la comida de Egipto, ¿sí? Anhelaban, pensaban en Egipto todo el tiempo. Ellos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes dicen la palabra que empezaron a hablar del pasado? ¿Quiénes eran los que empezaron a anhelar, a tener el vivo deseo del pasado, de las cosas de Egipto? Los extranjeros. Eran los extranjeros que querían las cosas del pasado, las cosas viejas de Egipto, ¿sí? Y hay gente que por ahí viene y dice, oh, pero en el otro ministerio las cosas eran mejor. Cuando yo iba a la otra iglesia con el otro pastor tenía más pelo, ¿sí? El otro pastor era más flaco y más alto, ¿sí? Tenía mejores chistes, ¿no? Empezamos a acordarnos de esas cosas, ¿sí? Y decía, en mi país, qué lindo que era mi país, ¿eh? La verdad que cómo volvería a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, a donde sea que estaba. Ah, qué lindo mi país. ¿Qué haces? Andate, hermano. ¿Sí? Cuando era esclavo en Egipto y pecaba todo el día, teníamos comida de vale. Y bueno, pero a comparación de la comida, el látigo no era tan doloroso, ¿sí? Era esclavo, pero teníamos mucho pescado para comer. Y comíamos mucha ensalada también. Pero era esclavo, ¿sí? Se estaban quejando y añoraban cosas, porque cuando uno añora el pasado, muchas veces se olvida hasta de lo malo, ¿sí? Pero anhelamos. Cuando bailaba rock and roll, las cumbias que me pateaban, ¿no? Cómo era cumbiachero yo, ¿eh? Cómo reggaetoneaba, ¿sí? Por no decir la otra palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Una palabra? Ay, que no me sale. ¿Usted sabe cuál es, no? ¿Eh? A ver, hermano, sabe. ¿Sí? Eso que se mueve todo así, ¿no? Ya perreo. Esa es, ¿no? Ay, cómo extraño ese plata. Me salía tan bien. Anhelamos el pasado, las cosas de Egipto. Anhelamos las cosas de Egipto. ¿Sí? Ay, cómo me gusta. ¿Te acordás cuando nos agarramos trompadas? Cuando salíamos del boliche y estábamos borrachos. Qué lindo que era, ¿eh? Egipto. Estoy anhelando las cosas del pasado, las cosas viejas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Llena tu corazón de anhelo por el pecado, por anhelo de lo que te hizo mal. Estás anhelando lo que te lastimó, lo que te dañó y lo que te trajo a Dios. Porque ¿por qué estamos en Dios ahora? Porque todo lo viejo, las cosas viejas que vivimos, nos hicieron daño. Por eso la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, si fueron todas las cosas hechas nuevas, dejémoslo del pasado y miremos hacia adelante, hacia el futuro, hacia donde está Cristo. Démonos cuenta de que estamos parados en este lugar y que ahora somos hijos del reino. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, como hijos del reino, ya no podemos estar anhelando el pasado. Ya no podemos estar anhelando Egipto. Ya no podemos estar anhelando lo que comíamos en Egipto, lo que vivíamos en Egipto, los látigos de Faraón. No podemos estar anhelando a Faraón, al diablo del pasado. No puedo, ¿sí? Porque ahora tengo una nueva ciudadanía y mi ciudadanía está en el cielo con Cristo. Hacia allá voy. No puedo volver a mirar atrás.
sino que ahora miro hacia adelante, me paro en el lugar donde estoy y comienzo a mirar hacia donde está mi premio, a donde está mi galardón. Hacia ese lugar tengo que estar mirando. Tengo que dejar de mirar el pasado para ir a donde está Jesús. Porque el corazón de los hijos del reino están comprometidos con Dios y aman su presente, sabiendo que tiene preparado un futuro glorioso. Los hijos del reino aman su casa, dan gracias por el pasado que los trajo a este lugar y lo que vivieron en el pasado, pero dicen, bueno, ahora estoy acá, el pasado pasó. ¿Sí? Dios me trajo a este lugar, el Señor me sembró acá, ¿sí? Para echar raíces y dar fruto. Y ahora damos gracias al Señor, ¿sí? Por mi nueva manera de vivir, por mi casa, por mis hermanos, por mis pastores, por la tierra en la que estoy, porque a partir de ahora voy a empezar a crecer. Voy a empezar a soñar con un futuro de bendición, con Dios en el lugar donde Dios me puso, ¿sí? Porque Dios quiere hacer algo nuevo. Dios hoy nos trajo a un nuevo tiempo desde mi presente y desde el nuevo tiempo donde estoy, ¿sí? Me voy a mover hacia adelante, hacia el futuro glorioso que Dios tiene para conmigo. No me puedo quedar atado al pasado, ¿sí? Estuvo lindo el otro ministerio, pero bueno, Dios me trajo para acá. ¿Por qué me trajo para acá? Yo no tengo ni idea, ¿sí? Usted sabrá, pero si Dios te sembró en este lugar, si Dios te trasplantó y te puso en este lugar, es porque en este lugar Dios quiere que vos eches raíces y des fruto y que crezcas espiritualmente. No te trajo para que te quedes, ¿sí? Tipo potus, quietito en una maceta. Dios te trajo para avanzar, para crecer, para desarrollarte, para bendecirte, ¿sí? El otro día estábamos hablando que Dios no es un Dios estático, Dios es un Dios de movimiento. Y si Dios te trajo a este lugar es porque quiere que te muevas, ¿sí? Dios quiere que te muevas, ¿sí? Ahora se quedó con la cumbia, ¿viste? No, hermano, no para que te muevas así, ¿no? Él quiere que te muevas trabajando y sirviéndolo a Él, sanando tu corazón, sanando tu vida, ¿sí? Bendiciéndote, ¿sí? Cuarto, el servicio como extranjero, ¿sí? No puedo comprometerme a trabajar y a vivir en un país con las leyes y ordenanzas, y la mentalidad del país que vengo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy a España, puede que hable casi el mismo idioma, pero la totalidad de las reglas y normas de ese país no las conozco para ser ciudadano. Tengo que aprender de la historia del país para hacerme ciudadano, para pasar la prueba de ciudadanía, ¿sí? Hay cosas de acá que allá están mal, ¿sí? Incluso las palabras que muchas veces nosotros decimos acá, quizás allá son malas palabras, ¿sí? Y las palabras de allá capaz que son malas palabras, porque nosotros tenemos una palabra, ¿sí? ¿Sí? Que acá es mala palabra, que allá no es mala palabra, ¿sí? Y hay palabras que acá no son malas palabras y que allá sí son malas palabras, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Que lo que decimos, ¿por qué? Porque no tenemos la cultura, ¿sí? No me puedo quedar con la mentalidad, ¿sí? Y las costumbres de argentinas para poder ser ciudadano español. Si yo quiero ser ciudadano, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que tengo que aprender. Hay cosas que tengo que desarrollar, normas y valores para ser parte y respetuoso de la cultura
Lo mismo pasa con el ministerio. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Dios te puso en este lugar y quizás usted viene de otro ministerio. Y usted dijo en su corazón, ahora yo voy a servir, voy a crecer en este lugar, voy a servir a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora déjeme decirle, ¿sí? Para que usted pueda dar fruto con su servicio en un nuevo lugar, sea acá o en cualquier otro lugar, ¿sí? Donde Dios te lleve, es necesario cortar con lo anterior, con el ministerio anterior, con el pastor anterior, con los líderes anteriores, para poder ser efectivos en el servicio a Dios en el nuevo lugar. ¿Por qué debe haber un cambio? Porque la asignación puesta sobre el otro pastor, la asignación puesta sobre el otro ministerio, quizás es diferente a la que Dios puso en este lugar, o en el lugar a donde usted vaya. Porque usted dice que todas las iglesias son diferentes en algo, ¿sí? Todas las iglesias se diferencian en algo. ¿En qué? En la asignación que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Porque el Señor puso un ministerio que es más evangelístico, otro ministerio que quizás es más profético, en otro ministerio que quizás es de restauración, en otro ministerio que es distinto al otro, ¿sí? Es más de maestros en la palabra. Todos los ministerios tienen algo, alguna cosita que es diferente. Entonces, yo necesito, ¿sí?, aprender, ¿sí?, las formas, las maneras, las enseñanzas, las costumbres que varían de un lugar a otro. Dios le da a cada uno algo que deben hacer en su ministerio. Por eso cuando usted viene a un ministerio nuevo o va a un ministerio nuevo, debe aprender y adoptar la asignación, la visión que Dios puso en ese lugar para ser efectivo en su servicio a Dios en ese lugar. Entonces, y tenés que cortar con el pasado, con las cosas viejas, ¿sí?, que recibiste de aquel lugar, para poder recibir lo nuevo de Dios que tiene. No porque esté mal lo que hacía el otro, sino que tengo que limpiarme de todo aquello para que yo pueda hacer el propósito de Dios en el lugar donde estoy, ¿sí? Recibir la misma asignación que tienen mis nuevos pastores y el nuevo ministerio y que está sobre mis hermanos, ¿sí? No porque todo lo que aprendí está mal, sino porque me da una visión diferente. ¿Y saben qué? Si yo estoy en una visión y yo tengo una visión distinta, eso genera dos visiones, ¿sí? ¿Y cómo se llama dos visiones? División, ¿sí? Y la división es pecado, ¿entiendes? Pues yo no puedo dividir. No puedo ir a un lugar y dividir. Ah, no, porque el líder está mal, porque el pastor está mal, porque este está mal, porque termino hablando mal y pecando. Porque cada lugar tiene una asignación, cada lugar tiene algo que hacer. Entonces yo tengo que cortar con lo viejo, renunciar a lo viejo, para poder ensamblarme a lo nuevo de Dios y ser obediente en el lugar, ¿sí? Recibir la visión del lugar para no traer una visión diferente y dividir la iglesia a la que el Señor me llevó. Porque quizás yo, que vengo con cosas de otro ministerio, digo, no, el pastor está equivocado. Y no es que está el pastor equivocado, sino que tiene una asignación diferente. ¿Se entiende? Amén. ¿Está conmigo todavía? Amén. ¿Me ama todavía? Amén. Entonces, necesitamos ir aprendiendo cada día y crecer. Entonces, por eso, dígale a su pasado, me divorcio de vos. Pasado, fuiste lindo, pero corto con vos. ¿Sí? ¿Se anima a hacer esta oración? Vamos a cortar con las cosas del pasado. Repitamos todos juntos. Vamos a hacer esta oración, si quiere, conmigo. Y vamos a cortar las cosas viejas para entrar a lo nuevo, ¿sí? Y diga así: pasado, me divorcio de vos. Pasado, fuiste lindo, pero corto con vos. Doy gracias a Dios por mi pasado. Gracias a Dios
por el ministerio en el que estuve. Gracias por los pastores y por los líderes que me llevaron a Jesús y por lo que recibí en ese lugar. Pero ahora estoy en este lugar, en un nuevo tiempo. Estoy ahora con mis nuevos hermanos. Estos son mis pastores. Esta es mi tierra. Y ahora me voy a enfocar en lo que Dios tiene para mi vida, en este lugar. Y me alineo con la visión y la asignación de Dios sobre mis pastores, mis padres espirituales y para esta casa. Me pongo en las manos de Dios para mi futuro en este lugar. Amén. Amén. Hay una aplauso al Señor. Es necesario cortar con lo viejo para poder alinearme con lo nuevo. ¿Sí? Diga conmigo, ya no soy extranjero. Ahora soy hijo en este lugar. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos de esta casa. Hemos cortado con aquellas cosas viejas que venían. ¿Sí? Entonces necesitamos saber que somos hijos. Ahora decía que está al lado, yo soy hijo de esta casa. Amén. ¿Sí? Yo soy hijo. Punto 5. Los extranjeros rara vez se establecen. ¿Sí? Los extranjeros rara vez se establecen. No se quedan en un lugar, en el lugar donde llegan. Los extranjeros andan de un lugar al otro. ¿Sí? Por lo general, los extranjeros vienen, están un tiempo y se van. Son nómades. ¿Sí? Es como el pueblo de Israel. Vienen, estaban en el desierto, plantaban la tierra y tenían todo listo para agarrar y levantar este campamento e irse por otro lado. ¿Sí? Ellos a donde el Señor los llamara. Pero hay muchas personas que son como extraterrestres. ¿Sí? Miralo con espíritu de sospecha que está al lado. ¿Tendrá cara de extraterrestre? ¿Por qué como extraterrestre? Porque vieron las películas de extraterrestres. Los extraterrestres, los marcianos llegan a la Tierra, utilizan los recursos naturales y vuelven a su galaxia. Utilizan, malgastan, ¿sí? Se apropian de los recursos naturales de la Tierra, levantan todo, levantan campamento y se vuelven a su galaxia donde estaban. ¿Sí? O a otra galaxia nueva. ¿Sí? Y así hay muchos cristianos, hay muchos cristianos extraterrestres. ¿Sí? Vienen, ¿sí? Hacen todo lo que pueden, el desastre que pueden en el lugar donde están y después van y dicen, no, en esa iglesia no vayan porque están todos pecadores. ¿Sí? Pasa. ¿Sí? Mirá lo que está al lado y dice, no te hagas el marcianito. ¿Sí? Muchos andan de acá para allá sin establecerse. Cuando Dios lleva a Israel a Babilonia, ¿sí? Lo lleva a tener 70 años de cautiverio y Dios le dice, ¿sí? No les dice Dios, sueñen con volver a Israel. No, Dios le dice, establezcanse y crezcan. ¿Sí? Ellos no era su tierra, estaban en Babilonia. Entonces Dios le dice, ay, quédense en Babilonia 70 años soñando con volver. No les dice eso. Él le dice, vayan y establezcanse. Jeremías, capítulo 29, versículo 5. ¿Sí? Jeremías, capítulo 29, versículo 5. 6 y 7. ¿Sí? Dice así, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos
engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Entonces, Dios le está diciendo, no solamente que vayan a la ciudad, en la deportación. Ellos salieron de Israel, fueron deportados, fueron desarraigados de su tierra, fueron llevados a Babilonia, y en ese lugar de Babilonia, ¿sí?, ellos tenían que habitar y se tenían que establecer. La orden de Dios fue: establezcanse ahí. Y Dios le dice: edifiquen, habiten, planten y den fruto. ¿Sí? Entonces, si usted quiere prosperar y ser bendecido en un lugar, entonces no esté soñando todos los días con irse. No esté con la valija preparada todos los días para irse, sino establezcase. ¿Sí? Su corazón se tiene que establecer en el lugar. ¿Sí? Y ahí tiene que edificar, habitar, plantar, ¿sí?, dar fruto. Ahí se tiene que casar, tener hijos, multiplicarse. Y dice además: busquen la paz del lugar. ¿Sí? En el lugar a donde vos fuiste, al lugar donde vos viniste, busca la paz en el lugar. Sé de bendición. ¿Sí? Rogá, orá por el lugar, pedirle a Dios que bendiga el lugar a donde estás, ¿sí?, y lleva paz en el lugar donde estás. Sé vos un portador de paz, un generador de paz, alguien que hace la paz en el lugar, porque la paz trae bendición al lugar donde estás. Entonces, edificar, habitar, sembrar, comprometerse con tu familia y multiplicarte es lo que Dios está pidiendo para nosotros en el lugar donde estamos. ¿Sí? En el lugar donde el Señor te siembra. Los extranjeros, ¿sí?, son como Israel en el desierto. ¿Sí? Todo el tiempo están buscando irse. ¿Sí? Génesis 26, Isaac, cuando hubo un problema, cuando vino hambre sobre la tierra, él dijo: voy a ser como mi papá y me voy a ir a Egipto. Pero Dios le dice: no, quédate acá, sembrá en este lugar. ¿Sí? Hoy Dios te dice: no te vas, sino que te estableces. Este no es el tiempo de irte. Este lugar no es para que te vayas. Este lugar es para que te establezcas. Como decía la palabra, Dios le decía: te voy a enseñar cómo vas a sembrar en una tierra y cómo mi semilla es tan bendita, es tan bendecida, que aunque no va a caer lluvia, yo voy a hacer que tengas una cosecha a 100 por 1. En la tierra donde yo te puse para servirme a mí, dice el Señor. ¿Sí? Entonces el Señor te planta en una tierra, ¿sí? Y vos decís: no, en esta tierra no, parece una tierra seca. No, mentira, no es una tierra seca, porque a donde Dios te lleva, si vos sos hijo de Dios, el lugar a donde Dios te lleva, el lugar a donde Dios te planta, es un lugar donde va a haber bendición sobre tu vida. La bendición a 100 por 1. Solamente que vos tenés que aprender el idioma de Dios, a declarar las bendiciones de Dios. Entonces ese lugar donde te estableces va a generar bendición continua y constantemente sobre tu vida, como le pasó a Isaac. Él era el único que se animó a plantar en el desierto, a sembrar sin lluvia. Y cuando él sembró, él puso semilla y cosechó a 100 por 1. Eso es lo que Dios tiene establecido para nosotros. Eso es lo que Dios tiene establecido para vos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te digo que si el Señor te trajo a este lugar, es porque es acá donde Dios te va a prosperar.
Es acá donde lo vas a servir. Es acá donde vas a crecer. Es acá donde vas a madurar. Es acá donde vas a ser impulsado ministerialmente. Y te digo algo más. Ya es el tiempo de que te establezcas. Es el tiempo que cortes con el pasado. Es el momento de que te asientes. Dios le dijo a Abraham: salí de tu tierra, del lugar de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra donde yo te voy a enviar. Y ahí vas a ser bendito y vas a ser de bendición, ¿sí? Entonces, tenemos que cortar con lo que hemos vivido en el pasado y entrar en el nuevo tiempo de Dios, ¿sí? Y en ese momento, Dios va a establecerte en un lugar, ¿sí? Y es el momento en que te sientas parte de un lugar y que tengas sentido de pertenencia. No solo en el lugar físico de la iglesia, sino también en el lugar espiritual. Es el momento de cortar con el reino del mundo, con el reino de las tinieblas, con el reino espiritual que está en la tierra, que te llama una y otra vez y que te tiene cavilando de un lugar al otro. Un ratito mundo, un ratito Dios. Un ratito mundo, otro ratito Dios. ¿Qué baile es ese? ¿Sí? ¿Qué baile es ese? Un poquito pecado y otro poquito Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué somos? ¿Santos diablos? ¿Qué somos? Y si es mujer, santa diabla, ¿qué es? No es así como tiene que ocurrir con los hijos de Dios. ¿Sí? No es así. Tenemos que establecer nuestros corazones. ¿Sí? El compromiso con el reino se manifiesta con tu compromiso con la iglesia local, con tus pastores y con tus hermanos. Ahí es a donde se establece tu compromiso con Dios. ¿Sí? Porque 1 Juan capítulo 5 o capítulo 4 versículo 20 creo que era, ¿sí? Dice: ¿cómo decís que amás a Dios al que no ves? ¿Sí? Si no amás a tu hermano a quien podés ver. ¿Cómo decís que amás a tus pastores a que ves? Si no puedes amar a tus hermanos. ¿Sí? No sé, me equivoqué. Era para ver si estaban atentos. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que amás a alguien si no estás manifestando amor? Si estás abandonando, si estás dejando. ¿Sí? Una persona que ama no abandona. ¿Sí? Se queda hasta el final. Se queda ahí. Se queda ahí. No puedo desentenderme. ¿Voy a tener problemas? Sí, voy a tener problemas. Es imposible que haya problemas, dijo el Señor. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y Él nos dio herramientas claras en la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que entre nosotros vamos a tener conflictos y problemas. ¿Sí? Dice, Proverbios, dice, hierro con hierro se abusa. Quiere decir que nos vamos a sacar chispa en algún momento. ¿Sí? Nos vamos a sacar chispa. No nos vamos a poner de acuerdo fácil. Pero también dice Pablo en Corintios que es necesario que haya disensiones entre nosotros, para que de las disensiones veamos quiénes son los que están aprobados. Entonces tiene que haber disensión. ¿Qué es una disensión? Un desacuerdo, ¿sí? Una irritación, una peleita, una tirada de pelo es. No es eso. ¿Sí? Un desacuerdo entre nosotros. Es una disensión. Entonces, ¿pero qué pasa? La disensión tiene que marcar, y el desacuerdo lo que hacen es marcar qué es lo que tengo que arreglar en mi vida y qué es lo que el hermano tiene que arreglar en su vida. ¿Sí? Y charlando la gente se entiende. ¿Sí? Charlando. ¿Sí? Hay alguno que por ahí le cuesta charlar un poquito. ¿Sí? Hay alguno que enseguida quiere ir a agarrar la parte de... Decir que yo no tengo.
¿Sí? Hay chicas con carácter. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que vos seas un canal de bendición, ¿sí? Para el lugar donde Él te puso. Él quiere que vos seas un canal de bendición en el lugar donde estás. Y Dios nos está llevando a un nuevo tiempo. Hay un tiempo de Dios donde vos sos ciudadano, ¿sí? Tenemos que hacer un cambio de ciudadanía. Muchos de nosotros dejemos ya de ser extranjeros. Dejemos ya de estar yendo a visitar, ¿sí? a mi amigo Sata. Dejemos de estar abrazados con Sata ahí en el boliche. Dejemos de estar trabajando con Sata hablando malas palabras. Dejemos de estar haciendo cosas con Sata, ¿sí? Pecando con Sata ahí. Uy, Sata, somos amigos con Satanás algunos, ¿sí? Se hacen los amigos del diablito. Pero ¿sabés qué? El diablo vino para matar, robar y destruir. Si hoy sos medio amigo de él, lo único que está haciendo es entretenerte para llevarte al infierno. ¿Sí? Es eso. Porque Dios puso las reglas claras. ¿Sí? Dios quiere que no seas extranjero. ¿Sí? Dios no quiere que seas forastero. Dios quiere que seas ciudadano del reino. Dios quiere que seas ciudadano del reino de los cielos. Y que te comiences a comportar como un hijo de Dios. Dejando el pasado en el pasado y dejando el pecado de lado. ¿Sí? Y mientras estamos en la tierra, mientras estamos en el mundo, tenemos que comenzar a trabajar para que nosotros, nuestras vidas, nuestros corazones, nos impulsen al lugar de bendición de Dios para nuestras vidas. Porque Dios te quiere llevar a ser bendito. Pero como decía el otro día, ¿sí? El día jueves decía, muchas veces nosotros estamos buscando las añadiduras. Y después, según las añadiduras, voy a buscar el reino de Dios. ¿Sí? Y la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Entonces, nosotros muchas veces estamos yendo al revés, buscamos las añadiduras. Ah, no, pero Dios no me bendice. Ah, Dios, porque Dios no está conmigo. Ah, no, porque Dios no... No solamente la economía es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la santidad. La bendición de Dios es que esté bien. Si yo tengo que enfocarme en el reino, yo tengo que enfocarme en la bendición de Dios, pero el que viene de Dios. Porque yo puedo estar con Satanás, me puede entretener con un montón de dinero, pero me voy al infierno. Satanás me puede entretener con un montón de beneficios, pero me está llevando al infierno. Estoy transando con las tinieblas. Tengo una doble vida, tengo una doble vara, ¿sí? Estoy transando con el diablo. No puedo transar con Satanás. No puedo hacer transacciones con él. Sigo viviendo mundanalmente en la tierra. No basta, tengo que cortar con eso. ¿Sí? Y cuando yo me enfoque, decía la semana pasada, cuando nosotros nos enfocamos en estar haciendo la voluntad de nuestro Dios, cuando nosotros nos enfocamos en hacer, cuando nosotros tenemos una renovación en nuestra mente, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, cuando nosotros empezamos a pensar como el cielo, entonces nuestro corazón va a estar en el cielo, vamos a estar pensando en los beneficios de Dios, vamos a estar pensando en hacer tesoros en el cielo, vamos a estar pensando en hacer las cosas bien, ¿sí? Vamos a ser ciudadanos del cielo, tratando por todos los medios de vivir por la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Y estamos pensando en llegar al cielo y en hacer la voluntad de Dios y caminar con el Señor, entonces ahí estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Y entonces, sin darme cuenta, voy a empezar a tener trabajo, voy a tener prosperidad, voy a tener una familia bendita, voy a tener una familia feliz, las cosas me van a salir bien, ¿sí? Y todas las cosas van a funcionar a mi alrededor, porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas, ¿sí? Entonces yo busco el reino de los cielos y vienen las añadiduras. No es al revés. ¿Sí?
Buscamos la añadidura para buscar el reino. ¿Saben qué? El que busca las añadiduras para después buscar el reino, se queda con las añadiduras y se va al infierno. ¿Sí? Vamos a quedar mirando así. ¿Sí? Con mucho amor se lo digo. Vas con amor, hermano. ¿Sí? No se me enoje. Pero tengo que decirlo, porque el Señor quiere, el Espíritu Santo nos está llevando a vivir el reino, a revelarnos el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque ahí es hacia donde vamos. No podemos mirar para el costado, no podemos mirar en las cosas de la tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, tenemos que poner nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que enamorarnos del Espíritu Santo, tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de su gracia, de su bondad, de su misericordia, para que nosotros podamos ser establecidos y crecer. ¿Sí? Y todo empieza desde ahí. No nos movamos más como extranjeros. Si el Señor te sembró, ¿sí?, en un lugar, quédate en ese lugar. Sé fiel a Dios en ese lugar. Sé fiel a Dios. ¿Sí? Sé fiel a Dios. Porque Él es el que desata la bendición sobre nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde quiero que vos apuntes. Que seas ciudadano. Porque Dios te llamó a ser ciudadano del cielo. ¿Sí? Así que ya no soy extranjeros, ni forasteros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y entonces ahí tenemos que comenzar a edificar nuestras vidas en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de la palabra que es Jesucristo. Sobre Cristo, siendo nuestro fundamento, tenemos que comenzar a edificar nuestras vidas. ¿Sí? El Señor es nuestro fundamento, las bases del edificio, las zapatas, el encadenado, ese es Jesucristo. Y a partir de ahí tenemos que comenzar a edificar, ¿sí?, con palabra de Dios, con buenas obras, con fe, con hechos, ¿sí?, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque el Señor quiere, el Señor desea más que vos que seas bendito. El Señor anhela en su corazón, más de lo que vos anhelás, la bendición de lo alto. El Señor anhela, pero el Señor no me ama, el Señor no me quiere. No entremos en esas cositas, ¿sí? Porque el Señor sí te ama, sí te quiere, sí quiere bendecirte. Solamente que nosotros estamos mirando mal. Nosotros queremos el dinero, o queremos ser prosperados, o queremos ser bendecidos para gastar en nuestros deleites, para gastarlo, ¿sí?, en el pecado, para gastarlo en lo que nos hace mal, para gastarlo en lo que no nos edifica, para gastarnos en otra cosa. Y no es todo eso. No es todo solamente la parte económica. La gente solamente ve, ¿sí?, va a Dios por el beneficio, ¿sí? Y el que va a sacar beneficios es solamente un extranjero, pero su corazón está lejos de él, del Rey de Reyes y el Señor. El Rey de Reyes y el Señor de Señor. Y no es que el Señor no te va a dar, el Señor te va a dar, el Señor te va a bendecir, pero Él quiere que seas ciudadano del cielo. Amén. Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.